Personalmente creo que cada persona que es llamada por Dios para el ministerio invierte por lo menos la mitad de su vida corrigiendo cosas. Y sí, sin duda no es lo ideal, sin duda no es lo que sería lo mejor, pero así somos, así nacemos. Y de alguna forma a veces nos desanima, nos desilusiona el conocer un aspecto de una persona que queremos seguir, pero que al ver ese bache, pues como que uno piensa, realmente estoy caminando con la persona correcta. Y hay mucha gente que replantea, ¿verdad?, su condición, su compañerismo con estas personas. Lo haría yo también, sin duda. Mas creo que es bueno entender cuando las fallas son fallas naturales de crecimiento, partiendo de la premisa que todos estamos en un proceso constante de crecer. ¿Y cuántos son pecados que intencionalmente se los está simplemente maquillando, escondiendo, y de ninguna manera nos plantean la posibilidad de que mañana esa persona sea diferente, sea mejor? La mayoría de nuestra generación, estoy hablando de aquellos que hemos crecido en iglesias denominacionales, en congregaciones que predicaban un evangelio de salvación, con líderes muy sacrificados, con mucho amor. La mayoría de nosotros estamos pasando un proceso, y es tratar de entender cuál es el rol del Espíritu Santo realmente en la vida de una persona. Más de una vez, a veces en tono jocoso, a veces en tono de preocupación, vemos cómo una persona pierde el equilibrio y va desde querer espiritualizar todo hasta ser completamente negligente al mundo espiritual. Y a veces eso hace que nosotros tomemos una actitud de precaución respecto a esa persona. Lo primero que yo aprendí en estos años es que la persona más peligrosa es la persona que no va a ninguna parte. Esa persona que es la misma siempre, pero es la misma siempre porque no está en movimiento, que ha adoptado la posición de inmovilidad como patrón de vida. Personalmente creo que ahí yo no tengo mucho que hacer, y yo opto por un camino que para mí es sano, que no sea el mejor, apartarme. Pero están personas que están en la búsqueda de escuchar al Espíritu, y sí, a veces van desde veo espíritus en todas partes hasta no veo mi propio pecado. En estos años Dios nos ha permitido conocer a muchas personas extraordinarias. Yo respeto mucho a toda persona que invierte su vida en la causa de Cristo, aunque esta persona no necesariamente piense como yo. Respeto mucho a la gente que sufre por causa del Señor, por causa de cumplir una tarea, que renuncia, que sabe callar, que sabe hacerse a un lado. Yo soy muy consciente de mis problemas. Constantemente mi esposa y yo hablamos de las cosas que hacemos mal. Y la verdad es que yo tengo un terrible tema con el que yo siempre me confronto, y es no ser injusto en lo que hago. Ese es mi principal tema. Yo peleo mucho con eso. Pero estoy seguro que a pesar de eso mucha gente puede considerarme injusta, o sea, yo lo sé. Sin embargo, yo recuerdo que hace años
para graficar este tema, es un poco introduciendo a lo que vamos a ver hoy. Yo vengo de un patrón de pelear mucho con áreas de mi vida asociadas al rechazo. Como muchos de nosotros, yo crecí con una cantidad de temas y obviamente me desfavorecía la estatura, me desfavorecía una cantidad de cosas a la hora de tratar de pasar desapercibido. Siempre fue complicado, pero yo crecí en una familia que tendía a la violencia. No dentro, no en casa, nunca, sino con personas que cuando eran afectadas eran capaces de ser muy violentas. Sí, mi mamá era una persona que si alguien la fastidiaba, ella podía ser muy dura. Sí. En una ocasión le rompió un adorno de casa a un chofer que no quiso parar en la cabeza. Se lo merecía. Era un bus que esperábamos cada 45 minutos, pasaba uno, y el hombre no quiso parar porque nos vio con bolsas. Y mi madre se dio el trabajo de correr 1,5 cuadras, alcanzarlo y romperle eso en la cabeza. La única vez que mi padre me invitó a salir, yo tenía como 11 años, él vivía con otra mujer, pero me invitó. Me dijo, vamos a ir al fútbol. Nunca había ido al fútbol. Fui al estadio con él y fue muy frustrante porque él estaba con la señora con la que vivía. Yo pensé que íbamos a estar solo los dos. Pero en el taxi, mientras íbamos, el chofer le dijo algo malo y él se molestó mucho. Hizo parar el taxi, lo sacó del cuello y le dio una paliza en plena calle. Ese fue el entorno, esas imágenes quedaron en mí. Y obviamente se darán cuenta que en el colegio, un colegio de varones, solo de hombres, tampoco la cosa era muy sencilla. Entonces cuando Cristo entra a mi vida, me doy cuenta que no puedo pegar a nadie, aunque tengo algunas cicatrices por haber sido un poco violento en su momento. Viví en una zona de la ciudad donde la gran mayoría de muchachos eran enemigos de mi colegio. Entonces para mí subir al bus de la zona para ir al centro era toda una batalla, porque yo tenía que esconder la remera donde estaba el logo del colegio, porque yo jugaba en la selección de básquetbol. Y hay 2 colegios muy rivales en mi ciudad. Yo vivía en la zona sur que le pertenecía al colegio opuesto. Entonces más de una vez me dieron paliza y media. Entonces yo era una persona que tendía de alguna forma a expresar esa molestia no verbalmente, sino sencillamente me bajaba del carro cuando alguien nos hacía una maniobra tonta. En una ocasión lo perseguía el tipo porque casi me hace chocar y atropellar a una persona. Puse mi auto en diagonal y fui para romperle la cabeza al chofer. Yo ya era cristiano. Entonces yo recuerdo que estaba peleando mucho con eso en ese tiempo, y yo tenía un auto muy viejo y era muy chistoso mi auto porque yo quería abrir la ventanilla, no se abría, y cuando no quería que se abra, se abría. Entonces en esa época conocí a un muchacho que era misionero de algo así como Jucum. No era Jucum exactamente, era un ministerio, Youth for Christ se llama, y él vino a vivir al lado de casa. Entonces él se hizo amigo mío y empezamos a ayudarle. Estaba levantando un ministerio nuevo. Entonces yo ya tenía un equipo de gente, y cada vez que hacíamos algo, salíamos algo, él era una persona que hablaba demasiado. Entonces, ¿qué te digo? Nos fallaba alguien y decía, pero ¿qué se pasa? Que son el colmo, son unos idiotas, yo no entiendo por qué la gente es así, hay que ir a decirle algo. A ver, va, pues Fernando, ve tú, por favor, dile que... O sea, a mí me fastidiaba porque yo trataba de calmarme, y él era como, ¿me explico? Quería que salga Hulk, ok, perdón, olvidé que ustedes hablan inglés. Entonces... llegó un momento en que su compañía para mí era nefasta, porque me llevaba a mirar aquello que yo quería dejar.
Yo quería ser una persona tranquila. Soy muy pacífico, no me gustan los problemas, no me gusta pelear con la gente. De hecho, cuando veo que alguien, digamos, cruza linderos, yo me aparto, punto. Nunca iría a hacer un lío. Mi esposa me conoce. En una ocasión nos estafaron una cuestión, yo no reclamé nada, le dije, Señor, tú sabes todo, pero no, que tome un abogado, que no lo voy a hacer. O sea, no soy una persona rencillosa, pero sí peleé yo mucho con otras cosas, peleé con el rencor, peleé con las reacciones. Entonces ese día aprendí de que una persona como esa para mí era complicada. Amaba al Señor, el hermano, y no tengo nada contra el hermano, pero yo decidí conscientemente cerrar esa puerta. No iba a tratar de cambiarlo cuando yo estaba tratando de cambiarme a mí. O sea, era medio absurdo, imagínense. Y ese ha sido un poco el patrón de mi vida, tratando de crecer y poder llegar a ser una persona más de acuerdo al modelo que Dios quiere de mi vida. Le abro mi corazón, le confieso esta intimidad, porque creo que en el fondo todos, de alguna forma u otra, somos conscientes de las áreas que estamos trabajando. Yo podría decir que son varios años que no me enojo, pero más allá de eso, en el fondo, las luchas son más complejas en realidad. Y algo que sí he aprendido a hacer por supervivencia, considerando que en esta primera generación, por lo menos en la que algunos somos pioneros, no hemos tenido los pastores que hubiéramos necesitado. Y eso abre la posibilidad de muchos errores, ¿sí? Muchos errores. Yo no tuve una persona que me diga, mira, no estás haciendo bien en esto, debes ir a arreglar este asunto. O sea, fue algo que el Señor nos tuvo que decir cómo hacer las cosas. Entonces, en el proceso, yo cuando veo que algo no funciona muy bien, tiendo a irme a un lado y sencillamente buscando no caer en un patrón. Le tengo mucho temor a la gente que habla demasiado y le tengo mucho temor a la gente que nunca habla. Sí, creo que ambos extremos son delicados. Entonces, sencillamente yo hago un giro al otro lado porque yo no sé trabajar eso. Sí, mi esposa me conoce y yo soy una persona, y más antes que hoy, que contaba muchísimos chistes, era bullicioso, ¿me explico? Hasta que entendí que a las muchas palabras no falta pecado. Entonces aprendí a tratar de bajar un poco mi cantidad de expresión, porque era muy divertido. Yo hablaba mucho y mi esposa no hablaba casi nada. Entonces logramos encontrar un equilibrio en muchas áreas, en eso. Cuando ya empezamos un trabajo más apostólico, yo siempre he tenido mucho respeto por el trabajo del pastor. O sea, aunque ha habido pastores que me han dicho, mire pastor, usted díganos qué debemos hacer en la congregación. Yo siempre he sido muy cuidadoso con no ser yo quien mete la mano en algo que Dios está trabajando. No soy una persona que masifica las ideas, como que, uy, Él lo está haciendo, todos háganlo. Siempre he esperado que sea Dios quien nos guíe, siempre he esperado que sea la gente que... Y a veces ahí también cometí errores. Por ejemplo, ¿por qué no fuiste más claro? ¿Por qué no nos dijiste lo que esperabas de nosotros? Es que yo estaba esperando que el Señor se los mostrara. No, pero es que no es así como funciona, ¿verdad? Y para mí es bien difícil porque yo trabajo con gente de muchas culturas. Y eso de por sí ha sido todo un desafío, sí, aprender a trabajar con chilenos, con argentinos, con colombianos, porque aunque somos muy parecidos, hablamos el mismo idioma, tenemos muchas diferencias culturales, bien fuertes, bien marcadas. Entonces constantemente yo tengo que programarme con quién estoy hablando. ¿Me explico? Por ejemplo, los argentinos siempre me demandan a ser muy claro, muy concreto, pero con Colombia yo siempre trato de ir muy despacito hasta donde ellos me permitan, como que estoy viendo si la puerta se abrió un poquito, y si no, espero ahí. Son dos ejemplos, pero cada cultura tiene rasgos bien particulares,
y que uno no quiere pues patearlos, ¿verdad? Porque uno nace del hecho de que no estamos jugando, de que la gente es seria, de que todos merecen respeto por el trabajo que hacen. ¿Y qué es lo que la gente espera, por ejemplo, de mí como un apoyo en su ministerio? Entonces, es todo un cuento, es largo de explicar. Pero sí planteo esta palabra, y es que yo creo que debemos ser conscientes de nuestros problemas. Creo que el Espíritu Santo no me va a venir a decir cuál es mi problema. Creo que examinándome yo sé cuál es mi problema. Y creo que deberíamos tener alguna plataforma que me ayude a responder eso. O sea, a veces no es la mejor, repito, o sea, ¿qué le digo? A veces no siempre manejamos las cosas de la manera más eficiente. Pero en el fondo debería haber la voluntad de ser mejores personas mañana, en todos nosotros. Más allá de que tengamos un pastor, no lo tengamos, estemos abiertos o no al Espíritu Santo, yo creo que cada uno debería ser honesto en cuanto a su condición, en cuanto a lo que es difícil. En este sentido, yo creo que los pastores y las pastoras están en una posición de mucha vulnerabilidad, porque difícilmente ellos tienen a quien contar sus cosas. Toda la gente que los acompaña es gente de menor estatura. Son gente que ellos ganaron, gente que los ve como su líder. Y es un poco complicado exponerse. Claro que es bueno, pero se necesita tener un equipo de cierta madurez para que sepan escuchar a su pastor, sin que el escuchar esta intimidad signifique que ahora ya no lo respetan o no ven una mano de autoridad en su vida. ¿Me explicó? Entonces, ese es un juego peligroso. El otro día hablábamos informalmente, la persona más desvalida de la iglesia, más sola, es la esposa del pastor. Cuando tiene un problema con el marido, literalmente ya no tiene a quien decirle nada, porque de quien está hablando es del pastor. Y una de las cosas que hoy día yo he aprendido como esposo después de más de 20 años de casado, creo que un poco lo he aprendido, creo que lo estoy aprendiendo, es que las mujeres resuelven sus cosas hablando y los hombres tendemos a callar. Entonces, en esa dinámica, la esposa del pastor normalmente es una persona que está muy sola. Y ahí surgen desafíos, por ejemplo, de que a nivel de todas las redes de trabajo que vamos tendiendo, las iglesias que están bajo nuestra autoridad, por ejemplo, puedan forjar lazos de amistad para poder ayudarse entre las pastoras, por ejemplo. Pero no es algo que uno puede imponer, no le puedo decir, bueno, cuéntele todo lo que le molesta a la pastora de Paraguay usted, ya, empiece. Creo que primero tiene que haber amistad. Pero es difícil desarrollar amistad cuando nos vemos apenas una vez al año, cuando nos vemos en una escuela. Es complicado. Entonces, por un lado está una puertita de remedio, de solución, el poder abrir, el poder hacer catarsis de nuestros problemas, contarlos. Pero por el otro lado está a quién, cuándo, cómo. Y en ese proceso creo que el enemigo deteriora mucho el ministerio de los pastores, de los líderes. Sencillamente porque las cosas que no se resuelven en algún momento nos van a pasar la factura. ¿Sí? Usted sabe, lo ha vivido, se va una familia de la iglesia. Uno pensaría que ahí se termina un capítulo, pero no, la iglesia lo sigue hablando, la familia llama por teléfono a otra persona, los fulanos siguen comentando. O sea, el cuento no se acaba cuando alguien se va, de hecho empieza. Y eso va a tomar todo un tiempo hasta que podamos decir definitivamente el asunto está cerrado, o sea, ya nadie lo habla, ya como que ya pasó. Entonces, en el fondo, hay toda una cultura dentro de la iglesia, por ejemplo, de victimización, donde siempre el pastor es el malo.
Siempre el que corrige es el malo, es el duro, es el que no entiende, es el insensible. Y siempre la oveja es la víctima. Es más o menos ¿qué le digo? Es el panorama que se ve. Ahora, no es del todo cierto ese principio. Muchas veces la oveja es el problema, muchas veces el pastor es un problema, pero no se puede hacer una generalización en todos los casos, porque cada caso tiene sus aristas, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede, y es aquí donde yo me asombro, cierro esta introducción, cómo Dios puede trabajar con gente tan compleja como nosotros? Para mí todavía sigue siendo un motivo de asombro, porque somos complicados, ¿sí? Creo yo que el Espíritu Santo, al trabajar en nuestra vida, Él hace muchos cambios, pero ciertamente los cambios más difíciles de penetrar en el ser humano son los cambios en su mente, en su forma de pensar, y es ahí donde hay muchos rasgos del carácter estacionados por años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona que yo no quiero que mis hijos tengan los ataques de enojo que tenía yo cuando era muchacho, porque uno hace tonterías que le dejan cicatrices el resto de la vida y van a ser un recordatorio de nuestra inmadurez, de nuestra poca capacidad de haber sido capaces, de nuestra poca capacidad de haber escuchado al Señor en un tema específico. Parto de que nuestros esfuerzos hoy día no son tantos solo para ganar un mundo pecador que no conoce a Cristo, sino para que la siguiente generación tenga más resuelto este tema. Hay una mejor cultura en la congregación, sepamos tratar mejor los conflictos, básicamente porque ha habido una generación que venció, cumplió el propósito, avanzó, y hay una siguiente generación que puede caminar sobre ese perfil, obviamente siempre con el fantasma del Adán que está en nosotros, pero también con un protocolo dentro de la iglesia que me ayuda a solucionar, a avanzar, a desarrollarme en un plano de mayor efectividad, no solamente porque creo que Dios se lo merece, sino porque creo que es una digna forma de honrar el sacrificio de Cristo, el que hizo por nosotros. Amén. La iglesia de Hechos es un modelo muy interesante de cómo Dios es capaz de trabajar en el corazón de la gente. Me cuesta mucho empezar el tema porque para poder hablar de Hechos tendríamos que hablar de toda la situación que había previa a Hechos. Y solo quiero mencionar un par de asuntos que de alguna forma nos van a ayudar. El primero era la mentalidad que tenía Israel cuando llega a Hechos. Somos muy idealistas en cómo era el tiempo en el que Jesús aparece. Pero personalmente creo que fue uno de los tiempos más difíciles en la historia. Sencillamente, primero porque Israel venía de estar bajo el dominio de varias naciones por muchos años. Y le voy a contar un secreto: ninguna nación que ha sido dominada o conquistada vive feliz. Hay una sensación de amargura y hay una tendencia al odio innata a todos aquellos que nos han sujetado. Entonces era evidente, los judíos no querían a nadie que no sea judío. Por el otro lado, nadie quería a los judíos. Nadie, absolutamente nadie los quería. ¿Por qué? Porque solo se ayudaban entre ellos, porque eran personas prejuiciosas, ¿sí? ¿Tenían motivos para ayudarse solo entre ellos? Pues yo creo que sí. Todas las naciones que estuvieron cerca de ellos buscaron conquistarlos y de hecho algunos lo hicieron. Entonces no creo que la situación haya sido muy sencilla para un judío en ese momento. Eran ciudadanos de segunda categoría. Cuando Roma establece toda su extensión y su perímetro de gobierno, ahí estaba también Judea, el territorio que más conflicto les daba era el territorio de Israel.
Tanto así que tenían una guarnición completa ahí todo el tiempo, porque los judíos eran muy revoltosos. No eran un pueblo pacífico, eran muy revoltosos. Basta acordarnos lo que fue el episodio de Masada, ¿sí? Cuando ocurre esa gran revuelta con toda esta gente, con Judas Macabeos, con todo lo que fue eso, ese suicidio masivo de cientos de judíos. Eran un pueblo difícil de tomar, tanto que en el año 70, hartos ya los romanos, hartos de Israel, van y pasan la aplanadora sobre Jerusalén y no queda piedra sobre piedra. Tito, el general, va y destruye todo rastro de resistencia. Los judíos internamente estaban muy divididos. Habían al menos 7 grupos dentro, muy fuertes. Los saduceos, los fariseos, los escribas, los celotes, los esenios. Eran grupos muy diversos que, aunque compartían todos la misma fe por la Torá, por la ley, tenían tremendas divergencias en su interpretación y en su manera de vivir la ley. Entonces, entre ellos mismos habían muchísimas discrepancias, habían cosas casi inaceptables. Para el colmo, estaban incrustados en la mitad de la nación los samaritanos, que eran una mezcla de judíos y asirios, que aparecen en cierto proceso de la historia, hablando un lenguaje medio raro, el arameo, un idioma que trajo más confusión, ¿me explico? Entonces, no podía uno, imaginándolo, no podía haber nacido Jesús en un peor momento, ¿sí? Cuando Jesús llama a sus discípulos, hay todo un tema: ¿por qué escoge esas personas? ¿Qué vio en ellos? Etcétera, etcétera. Pero ellos expresan esas divisiones internas varias veces, y se puede ver un poco en los evangelios esas faltas de acuerdo que había entre ellos. Había discriminación, había marginación, etcétera, etcétera, etcétera. Es asombroso lo que Jesús hizo. Ahora, probablemente, y lo digo con mucho cuidado, porque ni siquiera leyendo 100 veces el evangelio con detenimiento podemos jalar todos los pequeños detalles que están escondidos. Primero, porque no somos judíos y aquí hay muchas cosas que las entendería un judío de una mejor manera que nosotros. Segundo, porque los relatos bíblicos, si bien trataron de ser completos, no son completos. Puedo darme cuenta que Jesús no terminó el trabajo de tratar el carácter de la gente. Y el fenómeno se ve muy claramente cuando Jesús es tomado preso. Lo primero que hacen los discípulos es esparcirse. Si ustedes se ponen a pensar, la única cosa que los nucleaba era Él. ¿No es cierto? Jesús es tomado y los discípulos se dispersan. No hay una voz de mando para decir: vamos a orar, esperen un momento, a ver, esperen, ¿qué estamos haciendo? Tal cosa o cual cosa. Nadie atina a nada. Difícilmente tú le dejarías la congregación un año a ese grupo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Está conmigo? Pero lo interesante es que Jesús sí les dejó, no solo la congregación, les dejó el mundo entero. Ahora, había una ventaja, había algo que Él estaba preveyendo. ¿Qué cosa? El papel del Espíritu Santo. Y es eso lo que marca la gran diferencia entre los evangelios y el libro de Hechos. Los evangelios son el relato de Jesús en quien está el Espíritu Santo. El libro de Hechos es el relato de los apóstoles en donde el protagonista principal es el Espíritu Santo. Alguien dijo con mucho acierto de que debería llamarse este libro Hechos del Espíritu Santo. Y sin duda ese nombre quizás sería más acorde con lo que al leer nosotros encontramos en el texto, ¿sí? Revisemos algunas cosas interesantes que se presentan en Hechos. Veamos cuál es el modelo.
En el capítulo 2 del libro de Hechos, muy temprano, dice en el versículo 42, por favor, note los versículos, son pocos los que voy a leer, pero son muy profundos, muy intensos en lo que quieren decir. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aparecen 4 elementos muy interesantes. Número 1, la palabra clave en todo esto es perseverar, obviamente. Perseveraban, número 1, en la doctrina. Esto es enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de los apóstoles, no la enseñanza de la Torá. La enseñanza de los apóstoles. Número 2, en la comunión. La palabra aquí en griego es koinonía, en el estar juntos. Número 3, en el partimiento del pan. Obviamente está hablando del pan y del vino. Y número 4, en las oraciones. Dice que ellos perseveraban. ¿Saben cuánto perseveraban? Lo hacían cada día. Y su lógica era muy sencilla. Jesús lo hizo así. Nosotros lo hacemos igual. Punto. Luego dice en el versículo 43, mira, la consecuencia de eso, del perseverar, diga conmigo perseverar. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La consecuencia está en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si ustedes leen la historia de los avivamientos, a mí me gusta coleccionar esas historias. No hay avivamiento que haya aparecido en la tierra que no haya tenido al menos 3 de estos 4 componentes que se mencionan en el versículo 42. No hay. Ay, pastor, ¿cómo hacemos para tener un avivamiento hoy? Versículo 42. O sea, es eso, no hay más ciencia, no creo que haya más secretos. Y si tú lees lo que pasó en la calle Azusa, si tú lees lo que pasó con los moravos, si tú quieres ver lo que pasó con los galeses, vez tras vez fueron esas 4 cosas, o 3, al menos 3 de esas 4 cosas. Sobrevino temor, el temor es temor de Dios, a toda la gente que estaba alrededor. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Noten que la primera acción del Espíritu Santo fue unirlos. ¿Sí? Ahora, si ustedes leen antes, un poco más atrás, cuando ellos están orando 10 días, esperando o siguiendo las instrucciones de Jesús, que les dijo que no se vayan de Jerusalén, van a notar que el texto dice, y estaban unánimes y estaban juntos. O sea, había un esfuerzo de ellos por estar unánimes y juntos. Unánime viene de un ánima, un alma. Estaban en un alma, en una sola voluntad, y además estaban juntos. Porque podemos estar juntos, pero estar divididos. Juntos tiene que ver con físicamente juntos. Unánime significa espiritualmente estamos unidos. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya había una intención de la iglesia de estar juntos. Ahora, de los más de 500 que ven y reciben la instrucción de Jesús de que esperen, solamente quedan 120. Y si Jesús hubiera demorado más días, seguramente la cifra hubiera ido bajando cada vez más. El lapso máximo que el Señor les dio para esperar fueron 10 días. Porque fue en el día 50 después de la resurrección, Pentecostés, en el que el Espíritu Santo desciende. ¿Es correcto? La primera cosa que el Espíritu Santo hace es reafirmar aquello que ellos estaban haciendo, unirlos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es algo muy pesado. Es muy impresionante. ¿Por qué? Porque no era algo propio. Ustedes se ponen a pensar en los discípulos antes de esto. Ellos eran celosos entre ellos. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Dice que ellos tenían todas las cosas en común.
Eso es algo muy fuerte. Algo se había roto en ellos. La individualidad. Muchas veces la gente se fastidia sencillamente porque alguien se sentó en su silla. Usted ha visto que a veces los hermanos son muy territoriales. Esa es su silla. Lleva 5 años sentándose ahí. Imagínese decirle a esta persona que tenga todas las cosas en común. En el versículo 45 dice cuán grande era esto. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes. Otra vez aparece la palabra perseverar. Unánimes. Aparece otra vez el vínculo de unidad. En el mismo pasaje, en menos de 4 versículos, se repite el concepto de unidad, otra vez. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había necesidad de que ellos se esforzaran muchísimo en evangelizar. Dice que el Señor añadía a los que iban a ser salvos cada día. Ahora, en todos estos versículos salen varios puntos que creo yo no son opcionales. Creo que aquí no hay una recomendación. Creo que lo que estamos viendo es un diseño. Permítanme esquematizar los puntos que acabamos de leer y ponerlos en una lista ordenada. Primer punto fuerte que ellos tenían: compartían la doctrina apostólica. ¿Qué es la doctrina apostólica? Es una buena pregunta. La doctrina apostólica está asociada al encargo apostólico. El encargo apostólico, comisionamiento, autoridad, revelación, está asociada al ministerio. La doctrina apostólica gira en el equipamiento de la gente para que ellos lleguen a la estatura de Cristo. Esencialmente es eso. El centro de la doctrina apostólica es Cristo, es Jesús. Y Jesús está de tapa a tapa en la palabra, ciertamente, pero no toda la palabra tiene el mismo peso de importancia. Sencillamente que para la finalidad de armar, de formar la imagen de Cristo, la imagen perdida, la imagen de Cristo en la gente, definitivamente necesitamos escoger algunas partes de la palabra con mayor empeño que en otras, porque hacen un trabajo mucho más profundo. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza apostólica provee los fundamentos y debe estar en la vida de cada creyente. Las iglesias apostólicas son conocidas por una doctrina completa, la cual está basada en la palabra de Dios. Hay muchísima enseñanza en la iglesia hoy día que no es apostólica, que no va a ninguna parte. Siempre la doctrina apostólica se apoya en la revelación del Espíritu Santo y el papel que éste tiene en llevar a la gente a la estatura de Cristo. Ellos no informaban en las prédicas, ellos transformaban a través de la enseñanza. ¿Cómo era una iglesia? ¿Cómo era la reunión típica de una congregación en ese tiempo? Han quedado algunos registros, lamentablemente no en la palabra. No tenemos un solo ejemplo en el libro de Hechos que describa cómo era una reunión.
Pero sí han quedado algunos documentos antiguos, se han logrado recuperar documentos donde se relatan hasta cánticos que se cantaban en esa época. Más o menos una reunión, ya cuando el cristianismo es perseguido, unos pocos años después de Cristo, ¿sí? Ya cuando el cristianismo es perseguido, en Roma, por ejemplo, uno de esos documentos relata que las reuniones empezaban más o menos a la 1 de la mañana. Eran en la noche y eran en lugares escondidos, en subterráneos, en catacumbas, porque no podían hacerse a la luz del día. No tenían Biblias, no tenían ningún documento que pudieran conseguir. Estoy hablando de la iglesia en Roma. No tenían los libros del Antiguo Testamento, no tenían los manuscritos, apenas habían unos cuantos rollos que quedaban en Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo hacían ellos? Bueno, los apóstoles habían comisionado a algunos ancianos y autoridades en la iglesia, y ellos normalmente recibían a las personas. La reunión empezaba cerca de la 1 de la mañana, cantaban algunos cánticos, ningún instrumento era usado, solamente las voces. Después de eso, el anciano o alguno de los diáconos, mínimamente habían de 3 a 4 responsables, esperaba que el Espíritu Santo le dé una palabra. Y el que tenía una palabra se levantaba y le empezaba a compartir. Nadie sabía exactamente quién iba a hacer eso. ¿Se entiende? Él no podía decirles, por favor, busquen en el libro de Gálatas. O sea, él solamente podía decir lo que el Espíritu le estaba diciendo. Bueno, hermanos, esta noche el Señor me ponía este pensamiento para compartir con ustedes y empezaba a enseñar. Al finalizar el hermano, cada uno de los hermanos que estaba presente empezaba a confesar sus pecados públicamente. Decía, yo hice esto, yo hice tal cosa. Y al finalizar eso, compartían el pan y el vino todos juntos. Y declaraban que sus pecados estaban siendo borrados completamente del trono de Dios. A continuación, oraban por los enfermos, oraban por las causas personales, por todo que para ellos era importante. Tenían un par de cánticos más y se despedían. 5 de la mañana. Salían directo a trabajar, a hacer sus cosas. Eso hacían cada noche. ¿Qué tiempo dormían? Parece que más o menos entre las 7 de la noche y las 11, 12 de la noche. ¿Cómo soportaron ese ritmo? Solo el Espíritu podía haberles ayudado. Cuando llegaba alguna carta de los hermanos de Jerusalén o de algunos de los ancianos, era impresionante el gozo, la alegría. Y leían la carta por varios días repetidamente. Tanto que llegaban a memorizar las cartas que Pablo les mandaba. Era su texto de referencia, era lo que Pablo nos mandó una carta. Las cartas que hoy día tenemos, sabemos por la investigación que se ha hecho los últimos 50 años, apenas son un pequeño grupo de las cartas que Pablo escribió. Él escribió muchas cartas más. Los hermanos se llenaban de alegría, leían la carta un día, 2, 3, 5, 6, 7 días, tanto que al final ellos literalmente las memorizaban. Toda la gente que se convertía en ese tiempo era llevada al bautizo. Se bautizaban en la madrugada en algún río cercano. Al pasar los años, eso se van convirtiendo en algo más formal y se bautizaban justamente para la fecha del domingo de resurrección, recordando la resurrección de Cristo. Y los que se bautizaban se llamaban catecúmenos. Catecúmenos. Ellos deberían conocer la didaque perfectamente. La didaque era el resumen doctrinal que en ese tiempo había. Deberían conocerlo de memoria. Y después de que tomaban las pruebas del caso para saber que la persona conocía de qué se trataba lo que estaba haciendo,
Le pedían que haga un ayuno completo de 3 días y el cuarto día en la mañana se bautizaba. Hasta ahí quedan algunos registros de la vida de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? La doctrina apostólica era una doctrina muy sencilla. Todo lo que Pablo escribe podría entrar dentro del contexto de doctrina apostólica, sin duda que sí. Y el objetivo de Pablo gira en torno a ¿qué tema? La edificación del cuerpo de Cristo. Ese era el énfasis. Número 2, la segunda cosa en la que ellos perseveraban era la comunión. Comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa asociación, participación y comunión. La dimensión apostólica produce participación de los creyentes cuando están juntos y tienen comunión unos con otros. Es fácil compartir con alguien cuando tú te has unido en el espíritu con esa persona, ¿sí o no? ¿Te falta dinero para esto? ¿Te puedo ayudar? ¿Cuánto tenemos entre todos? Tenemos tanto. ¿Qué tal si lo dividimos y nos damos a partes iguales? Eso solo es posible cuando ha habido un nivel de asociación íntima en el espíritu. Tú no haces eso con una persona que es creyente, pero con la que no te sientes unida. ¿Sí? Algo que unía mucho a la iglesia del primer siglo era el sufrimiento. Todos estaban sufriendo lo mismo. De tal manera que ellos compartían algo que es muy vital cuando una persona sufre, la consolación. Muchas de las cartas que Pablo escribe giran en torno a eso, a dar ánimos a que la gente pueda soportar el sufrimiento. Quiero que entiendan esto. La gente que se convertía en la época de Hechos daba por sentado que iba a morir. Simple. Pablo dice, somos contados como oveja de matadero. O sea, estaba en la mente de ellos que era cuestión de tiempo, era cuestión de poco tiempo, unos días, semanas, meses, pero estaban seguros que no iban a envejecer. Ellos sabían que convertirse había jugado su vida entera, se juzgó todo, ya no hay más. Entonces eso logra algo muy interesante, ¿saben? Si hay un instrumento que divide a la iglesia es el temor. ¿Se entiende? Cuando la gente es capaz de vencer el temor a la muerte, automáticamente todos los temores quedan sujetados. Por eso es que cuando usted lee los testimonios de la iglesia en China, la iglesia, por ejemplo, en Arabia Saudita o la iglesia en Cuba, va a haber una iglesia unida. ¿Por qué? Porque todos ellos, al convertirse y al ir avanzando en su fe, están exponiendo su vida. Y al vencer el temor a la muerte, ellos automáticamente están capacitados para unirse en cualquier plano. Ahora Jesús habló de esto. Él nos dijo que para seguirle era necesario negar nuestra vida. ¿Se da cuenta? Él lo dijo. Entonces no era una sugerencia. Él mostró que de manera definitiva la única manera de poder ser uno con Él es que yo niegue mi vida, o sea, que yo sepulte todos mis parámetros de seguridad. Esto es muy pesado, o sea, las iglesias más fuertes en este momento en el mundo son iglesias donde hay persecución. ¿Por qué son fuertes si no tienen libertad para nada? Porque han vencido el temor a la muerte. Y ciertamente ese temor es el que rige al mundo entero. ¿Se entiende eso? Entonces la koinonía, la comunión entre aquellos que han vencido el temor a la muerte, definitivamente es una comunión más cercana, más genuina, más intensa. La tercera cosa es que ellos partían el pan todos los días.
Llamamos la Santa Cena, pero está mal llamada Santa Cena. Lo correcto es partimiento del pan. Ellos literalmente estaban poniendo en práctica pequeñas enseñanzas que Jesús les había dicho. Jesús les dijo que era necesario tomar su sangre para poder ser uno con Él, ¿correcto? ¿Está conmigo? Pero la última noche, cuando está con los discípulos y cuando parte el pan y les da el vino, les dice que cada vez que se reúnan hagan esto. Yo no sé, yo no puedo entender esto. Yo no sé si ellos lograron entender todo lo que producía el partir el pan y el vino, no lo sé. Pero sin duda obedecieron. Lo hacían. Lo hacían fielmente, lo hacían cada día, partían el pan, tomaban el vino juntos. La cuarta cosa son las oraciones. Las reuniones de oración también fueron una parte vital de esta iglesia. Estoy hablando de que una iglesia que se considere apostólica, que quiera llegar a una estatura apostólica, ¿no le parece que debería tener estas cuatro cosas como patrón básico de funcionamiento? Deberíamos tener constantemente doctrina apostólica siendo enseñada. Una gran diferencia entre la enseñanza de equipamiento y la enseñanza apostólica es esta. A ver, yo estoy seguro que todos los que somos pastores o maestros o líderes queremos que la gente cambie, que esté mejor mañana. La gran diferencia entre dar doctrina apostólica para hacerlo y solamente hacer material de autoayuda, doctrina de autoayuda, es desde qué punto de vista tú quieres ayudar al hombre. Y esa es la gran diferencia. La doctrina apostólica es la doctrina que busca que tú subas a otra plataforma, pero tú estás mirando desde arriba, sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces Pablo, por ejemplo, dice: ¿no saben ustedes que han sido revestidos de toda sabiduría? ¿Qué te dice la enseñanza de autoayuda? Tienes que ser más sabio. ¿Qué te dice la doctrina apostólica? Tú tienes toda sabiduría de parte de Dios ya, lo que te falta es creer. Noten el enfoque. Entonces hoy día el 99% de los libros que tenemos en las bibliotecas y librerías cristianas son de autoayuda, que es desde el punto de vista del hombre: cómo ser un mejor papá, cómo ser esto, tienes que tratar con la ira, debes trabajar, pero todo es desde la plataforma, desde aquí abajo, pero no desde donde Dios ve. Algo que nos cuesta entender es que cuando vino la salvación, vino también con todo el equipo necesario para transformarnos por completo. Y lo que yo llamo un trabajo pastoral, esencialmente es ayudarte a abrir las cajas y ayudarte a conectar los equipos que has recibido. Es eso de lo que se trata. O sea, ya fue dado a nosotros todo. Ya fue dado todo. Jesús no nos puede dar nada más. Entonces Pablo dice: oro porque sus ojos sean abiertos para que entiendan cuál es la supereminente grandeza. Lo único que puede limitar el poder de Dios en tu vida eres tú mismo. Entonces yo me puedo romper la cabeza escribiendo más libros de autoayuda y de aquí para allá, los 7 pasos para aquí, los 5 pasos para allá, 5 formas de amar, 25 formas de odiar. O sea, me explico, voy a seguir hablando, pero eso lo podía escribir un filósofo, lo podía escribir Confucio, lo podía escribir, me entiende, ¿verdad? Marilyn Ferguson y la nueva era, lo podía escribir quien sea. Solo un apóstol maestro, solo un apóstol pastor, solo la iglesia apostólica puede escribir desde la mente de Dios. Ya se te fue dado. ¿Por qué pides esto si está en ti? Quito la iniquidad para que puedas ver, porque tu iniquidad no te deja ver lo que Dios hizo. Quito esto para que te des cuenta lo que Dios te ha dado.
retiro tal cosa, te saco de la ignorancia para que tus ojos sean abiertos y puedas contemplar la tremenda obra que Dios ha puesto en ti. Entonces, esa es la doctrina apostólica de equipamiento. No es lo que, a ver, ¿qué me falta? No te falta nada, ya vosotros estáis completos en Cristo, dice la palabra. Pero ¿por qué no vivo a Cristo, Fernando? Porque todavía tú no has logrado entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No has logrado meterte en las profundidades de Cristo. Pero ¿cómo me meto en eso? No te has metido ni siquiera en ti mismo. Entonces, el material apostólico, la enseñanza apostólica, gira tremendamente en la revelación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Viste? Cuando más tenemos de Cristo, menos tenemos que escribir. Es simple. Es simple. Es simple. ¿Cuál es tu trabajo cuando ganas gente? Vas, le predicas el evangelio, haz que ahora Cristo se revele en él. Es eso. Ora por tu familia. No, pero pastor, yo no sé orar. Vamos a orar una vez. Escucha cómo estoy orando. Siempre lo hago en el nombre de Jesús. Lo hago de esta forma. Ahora hazlo tú. Pero es que yo no sé. Sí sabes. ¿Eres salvo o no eres salvo? Sí soy salvo. Entonces sabes orar. Nunca van a ver ustedes a Dios como asistencialista. Él es un reformador. O sea, sí es nuestro ayudador, ciertamente, pero no bajo la mentalidad de asistencia. ¿Qué quiero decir con asistencialismo? Te quiero ayudar el resto de la vida. No dice, Él me hace estar firme sobre mis alturas. Él quiere que tú corras, quiere que camines firme. Cuando te caigas, te va a levantar, pero no te va a hacer caminar. Una iglesia establecida sobre una doctrina apostólica es mucho más firme porque sabe quién es en Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Vienen a tirarle una bolsa negra en la puerta de la iglesia con tierra del cementerio, ¿verdad? Y la mitad de la iglesia está conmocionada. ¿Por qué? Porque ahora se nos muere el pastor. ¿Se entiende? Es que es eso. Y y ahí está, ¿verdad? Ahí está el pastor. Y el pastor mira la bolsa y se destornilla de risa, ¿verdad? Se destornilla de risa porque sencillamente cuando el infierno recurre a esa parafernalia, sencillamente es porque todos los recursos se le han acabado. O sea, ya no tiene nada más que hacer. Me explico, que tiene que buscar hacerse visible. ¿Quiénes se asustan? Los que no entienden quiénes son en Cristo. Entonces, ¿qué pasa en medio de la vida que vivimos con tantas preocupaciones, con tantas luchas, ¿verdad? Con el tema del carácter, con esta situación de la infancia, ¿se dan cuenta por qué es tan complicado el rechazo? Lo primero que el rechazo hace es que me anula en mi capacidad de ver lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Te das cuenta por qué es tan odioso ese problema? Porque Dios detesta tanto las mentiras del rechazo. Porque anula la fe. La gente prefiere creerle al rechazo que creerle a Dios. ¿Por qué es importante que la iglesia se torne profética, entendiendo por profética a más abierta a lo que el Espíritu Santo dice? Porque lo que va a venir del Espíritu siempre me lleva a Cristo. Ahí tú distingues al profeta del profeta. El profeta siempre te lleva a Cristo, siempre te lleva a la justicia, siempre te lleva a Dios. Siempre.
Entonces ahí está el profeta entre comillas. Ay, dice el Señor, yo sé cuánto has sufrido, cuánto has renunciado, cuánto has pagado. El Señor te consuela, los ángeles del Señor vienen, te apapachan, etcétera. El Señor dice que Él tomará carga. Ese no es un profeta, ¿sabes? Viene el profeta de Dios y te dice, ¿por qué lloras? Y aquí el Señor te dice, seca tus lágrimas, camina, porque yo tengo. O sea, no me hace relamerme mis heridas, me hace mirar adelante. ¿Sabes que después de una palabra profética, no digo, wow, sí, aquí está el apóstol de las naciones? Digo, Cristo, te veo, Cristo, te veo, sé a dónde voy, te veo. Entonces, muchas veces yo escucho, ¿no? Aquí te digo, tú eres esto, eres esto, eres esto. Ninguna parte de lo que acaba de decir la persona está Cristo. Son buenos deseos, ¿no? Pero mira Pablo profetizando, oro para que Cristo se revele en vosotros. Oro para que sus ojos se abran. Oro para que ustedes entiendan la esperanza a la que han sido llamados. La consecuencia de eso, lo dije, Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Quiere decir que había una iglesia que no tenía temor. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es el temor? Hablé del temor. Bueno, cuando hablo del temor, a ver, tengo mis notas y dice, se trata del temor reverente del Señor. La versión Living Bible dice, un profundo sentido de reverencia estaba sobre todos ellos. Este temor es otra de las marcas distintivas del ministerio apostólico. Un sentido profundo de reverencia. El temor se manifiesta de manera innata cuando el Espíritu de Dios está en un lugar. Hay dos alternativas. Si la gente no tiene temor de Dios en ese lugar, o no hay autoridad apostólica, o la gente se ha endurecido en su pecado. ¿Sí? Un ejemplo de eso es Judas. Judas está ahí en la mesa, Jesús le está dando la oportunidad de arrepentirse, y él está tan endurecido que no mira nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el otro lado tú tienes a Jesús en pasajes varios, diversos, donde aún la gente que no conocía a Cristo ni creía en Él, cae de rodillas frente al Señor. Yo cuento esto varias veces, lo hice. Es un ejemplo del temor de Dios muy asociado a lo que está hablando aquí. Hace varios años, un grupo de hermanos nuestros, amigos, un equipo profético, estaban hermanos de Argentina y de Estados Unidos, recibieron una palabra para ir a hablar con un diputado en la ciudad de La Paz. Ellos vinieron para un evento que organizamos en un hotel, y uno de los días, una mañana en la que no había actividad, me dicen que querían ir a buscar un diputado o un senador, algo así era, no recuerdo ya los detalles, y ellos fueron. Yo no fui, fueron ellos. Entonces llegaron a la oficina de esta persona por la que iban. Dios les había dado una palabra. Entonces entraron a la oficina, estaba la secretaria, el señor estaba en una reunión, les pide que por favor esperen un momento. La secretaria estaba vestida de una manera muy sensual, tenía un vestido muy corto, una blusa muy amplia, en fin. Entonces una de las mujeres en ese momento es tomada por el Espíritu de Dios y se acerca a ella al escritorio y le dice, ¿por qué hay tanta tristeza en tus ojos? Y la mujer simplemente empieza a llorar descontroladamente. Esta mujer le predica el Evangelio, la profeta le predica el Evangelio, ella hace una oración cortita, y mientras tanto seguían esperando al diputado. La profeta vuelve a su asiento, la mujer tenía toda la pintura chorreada porque pues lloró amargamente, se levantó y se metió al baño. Cuando sale, la mujer tenía la falda estirada lo más posible, parece que le descosió el doblez de la falda inclusive, y agarró un clip de papel y se lo puso en la blusa. Mira, nadie le dijo nada de su ropa. Nadie. Era poco adecuado en ese momento meterse con la ropa de esta mujer si apenas está conociendo al Señor. Pero la primera manifestación de que algo pasó en su corazón
fue que se sintió avergonzada de cómo estaba vestida. Mira qué interesante, cómo la ropa habla mucho de nuestro temor de Dios. Mira qué interesante. La mujer dice que me lo contaron todo y se reían en buena onda, se reían, sí. Pero cómo ella optó por un clip de papel para cerrarse la blusa y salió, bueno, se secó la carita, etcétera. Luego abrió la puerta, le recibió el diputado, le recibió al señor también, y a los 20 minutos había una fila de diputados que querían orar, que oraran por ellos. Había varias personas, otras secretarias, porque lo primero que hizo fue la secretaria, y mientras estaban en reunión fue a hablar a todas las secretarias del piso de lo que había pasado. Cuando salieron había una fila de gente que querían, por favor, oren por nosotros. Mira qué interesante. ¿Están conmigo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo quiero que noten esto. Muchas veces nos ha pasado que entramos a una congregación, a que aleluya, que gloria a Dios, que vive, que todo muy bueno, pero basta ver la apariencia de algunas personas que ministran, uno dice, caray, no entiendo bien esto. ¿Por qué? Porque uno puede ver una ropa que no está expresando temor de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces me cuesta entender que debemos enseñar esto, cuando en la genética de Dios es el Espíritu Santo lo primero que nos empieza a enseñar, cuando de verdad hemos nacido de lo alto. Porque yo debo decirle, mira, tu falda debe tener 5 dedos por lo menos debajo de la rodilla, cuando es mínimo que el Espíritu Santo te va a guiar a eso y no exhibirte? ¿Por qué debo enseñarlo? Básico, porque no escucha a Dios. Es básico. Y si no escucha a Dios mínimamente, yo no pondría a una persona así para una posición de liderazgo, de autoridad. O sea, me explico, ¿verdad? Ropa ceñidísima, ropa apretadísima. Ay, pastores, que no, todo depende de quién lo mire. No, no se trata de que lo mire, es un tema de temor de Dios. O sea, si el Señor estuviera ese día ahí físicamente, ¿tú te acercarías a Él como estás? Es esa pregunta. El temor no es subjetivo, es muy objetivo. Se nota, la gente empieza a actuar de una forma diferente cuando se da cuenta de que Dios está ahí. Partimos todos del hecho de que Dios no está en un templo, está en nosotros. Sí, yo sé todo eso. Y no reverenciamos el lugar, no es el Santísimo Templo, ni es el Santísimo Altar. Es el Espíritu Santo en nosotros aquello que debemos honrar. Es eso de lo que estoy hablando. No es legalismo absurdo. ¿Sabe? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, así que por favor cámbiese. ¿Por qué? Porque nuestro manual de conducta no es un manual, es un tema de temor de Dios. Es que sabe que en nuestra cultura eso está permitido. Eso es falso. Pues si es verdad, tu cultura está equivocada y tienes que tener otra cultura en Dios. La consecuencia del temor de Dios es que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué señales, por ejemplo? Yo estoy seguro que habían sanidades. Se subraya la dimensión de milagros del ministerio apostólico, señales, maravillas. Imagínense, ya de por sí un milagro es algo tremendo. ¿Qué querrá decir con maravillas adicionalmente? ¿Qué habrá pasado? En otro pasaje dice que la sombra de los apóstoles, de algunos de ellos sanaban a la gente. Las personas no tenían necesidad de acercar al enfermo, traían una prenda del enfermo y era sanado al momento la persona. O sea, noten ustedes de lo que se está hablando, era algo extraordinario. Entonces definitivamente cualquier pastor que empieza a hilar finito, que empieza a cernir poquitito, a poquitito, ¿verdad? Anda sacudiendo que cae de a poquito el grano o la harina, va a empezar a ver estos temas y va a esforzarse porque como iglesia podamos vivir esto. Dense cuenta también de otra cosa, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos.
Si yo trato de poner simplemente una obligación sin que el Espíritu Santo sea el nexo común, va a sonar a ley fría. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿De qué me habla eso? Me habla de un nivel de unidad muy fuerte. Los creyentes estuvieron juntos y tuvieron todas las cosas en común. Pero no era simplemente un tema de administración de bienes. Ellos estaban unidos en propósito y en mente. Ellos querían ayudar a la gente. Se van a dar cuenta ustedes de que ellos alimentaban a los pobres. Los 7 primeros diáconos que la iglesia levanta básicamente eran meseros. Dice que tendían las mesas. La gente vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían cada uno según la necesidad de cada uno. Eso muestra que había un espíritu dadivoso, generoso en la iglesia en Jerusalén. Y este fue el resultado en gran medida de la gracia que había sobre todos ellos. Las iglesias apostólicas son iglesias misericordiosas, generosas. No les cuesta dar. No necesito andar pidiendo 2 ofrendas, 3 ofrendas por domingo. Es cuestión de que la gente entienda, va a dar. Porque tenemos un Dios que le gusta dar. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Dónde se nota la perseverancia? En que lo hacían cada día, diariamente perseverando. Asistencia al templo, adoraban juntos. Luego van a dejar el templo, van a quedarse solo en las casas. Eso muestra de que ellos en el fondo no tenían todavía una comprensión completa, ni siquiera de que Jesús había juzgado el templo. Pero Dios los está guiando. Si ellos son humildes para con Dios, si saben mantener un espíritu de unidad, si son generosos, si están reunidos diariamente compartiendo las cosas en común, ¿cómo no los va a guiar Dios a cosas más específicas? El Señor los guía. Diariamente lo hacían. ¿Cuál es el fruto de todo esto? Había contentamiento en la iglesia, con gran gozo y agradecimiento. El gozo era constante. Aunque ellos sabían que podían morir por causa de su fe, ellos vivían gozosos. Yo no sé por qué razón, pero los profetas aprenden a no reír mucho. Yo no sé, quizás les han vendido el producto de que más serios se ven más espirituales. No sé. Pero normalmente los profetas se van convirtiendo con el tiempo en gente que nadie quiere cerca. Todos están, llega el profeta y bueno, hermanos, ¿en qué versículo estamos meditando en este momento? El gozo de Dios es un símbolo o es una señal de salud. Diga conmigo, el gozo es salud. El gozo es salud. Sí, sin duda. ¿Tú sabías que el gozo es una muestra tremenda de guerra espiritual? ¿Sabes lo que provocas en el infierno cuando te rías en su cara? Cuando viene todo el diablo, está cercado y vienen todos sus legiones y tú los miras y dices créeme que no necesitas reprender. ¿Qué saben ellos que están gozosos? Tú sabes que ese era el tema cuando los mataban a los cristianos. Nunca entendieron los verdugos por qué morían los cristianos felices.
Describen las crónicas que cuando morían ustedes saben, los esclavos, después de que habían los certámenes, las competencias, morían maldiciendo, morían terrible, vociferando, pero los cristianos morían gozosos. Y los verdugos quedaban locos. ¿Qué les pasa? ¿Qué conocen? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? El gozo fue un arma muy poderosa frente a los seguidores de Mitra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente dice que amaba a los cristianos, tenían gran favor. La alabanza era frecuente. En una iglesia apostólica la alabanza toma un rol preponderante y se convierte ese lugar en un centro de alabanza y celebración. Recuerde que poder y autoridad son dos características de la unción apostólica. Estos dos elementos son parte intrínseca de la unción apostólica. En una iglesia apostólica la alabanza como tal será un instrumento para derribar fortalezas. A través de la alabanza los reyes son atados con cadenas y los nobles con grillos de hierro. Salmo 149. Favor. La ciudad tenía un testimonio favorable a ellos, hablaban bien de ellos. En el griego la palabra favor es el vocablo charis, que significa divina influencia sobre el corazón. Dios le da a las iglesias apostólicas gracia, favor en sus ciudades, regiones y aún naciones. El resultado de todo esto, de una iglesia apostólica al terminar el libro de Hechos, fue el crecimiento de la iglesia. Cada día el Señor añadía las personas que iban a ser parte de su cuerpo. Amén. Yo no creo que podamos ser una iglesia de multitudes si no vencemos esto. A ver, paradigmas que hay que romper. Que las canciones lentas son más espirituales que las movidas. Lo que hace espiritual algo no es el ritmo. Elementos que debemos entender los que coordinamos el servicio, el culto, los que dirigimos. La sonrisa es buena. No hay nada más rico que lo espontáneo, lo genuino. Hace un tiempo atrás estaba hace un año y algo en una iglesia por el sur y estábamos en un evento y el grupo de alabanza era muy novato. Entonces usted sabe, cuando uno empieza esta transición de ser una iglesia pastoral a ser una iglesia más profética, no tenemos ejemplos fáciles de encontrar. Entonces, como que te digo, hemos visto un video de Alberto y Kimberly o de la hermana Ana ministrando alabanza. Todos queremos hacer lo mismo. Entonces ahí estaba el grupo de alabanza. Santo, santo, santo. Y al lado estaba el presidente de la Asociación de Pastores de la ciudad, un hermano de la Alianza Cristiana. Llevaban 15 minutos en santo. Abrían un ojo disimulando, mirando si a alguien se le ocurría algo más que decir, ¿no? Nadie se le ocurría nada más, entonces seguían, santo. Entonces el pastor que está a mi lado me dice, usted me disculpará, hermano Fernando, pero esto de lo profético a mí me aburre. Fue muy honesto el hombre. Yo le digo, mire, a mí esto también. ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Se sentó a mi lado.
Dice, es que yo no entiendo, ¿por qué no cantamos algo? Linda persona, muy buena persona. Pero ahí seguían los hermanos como en trance, ¿verdad? Santo. Rakatira, viva, 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 viva. Oh, no, mira, ahorita se le va a manifestar algo, ¿verdad? Santo. Ay, qué atroz. Qué atroz, ¿sabe qué? Yo decía, ay, cámbienle algo, cámbienle algo. Pero es una horrible propaganda para lo profético. Eso no tenía nada de profético. Claro, eran novatos, sí, estaban empezando. Entonces yo adelanté mi subida. Sí, me habían pedido que comparta a cierta hora, pero le dije al pastor, ¿puedo subir ya? Y fue un alivio porque los músicos ya no sabían qué más decir. Habían agotado todas las escalas de santo. Subí, compartí, y bueno, quedó ahí. Pero me dio pena la imagen con la que quedó el pastor. Me dio pena. Porque gracias a eso la gente se cierra. ¿Me explico? Si esta es una iglesia profética y eso es lo profético, vivan los coritos. Ahí quedó, se acabó. ¿Quién quiere meterse más cuento? Y lo entiendo, yo haría eso. Entonces al día siguiente era culto de la iglesia normal, era un jueves en la noche, seguí el entrenamiento, yo estaba ministrando de martes a sábado, pero esa noche el pastor nos pidió permiso, era una iglesia que el organizador se prestó. Entonces esa noche había culto normal, pero yo iba a predicar siguiendo lo que era el entrenamiento. Como era culto normal, estaba el grupo de alabanza de la iglesia, sino el otro grupo. Y bueno, estos muchachos eran todo lo contrario, o sea, era el otro extremo del péndulo. Tocaban igualito que en el CD. No, era impresionante. Y armaron una fiesta. El pastor de la alianza estaba asustado también, porque retiraron sillas, era con todo. Estábamos los dos como arañas fumigadas ahí. Más atrás, pastor, sí, yo creo más atrás, porque era ¿verdad? Tremendo. Eran como esos tiempos de adoración en Guatemala con remolineando, así, grave, y eran un montón. Y la plataforma era muy pequeñita, pues este es un teatro entero. Era un pedacito pequeño que más o menos era de quizás 1,80 m, y eran como, ¿qué le digo? 12 personas arriba, y daba la impresión que cualquier rato se salían, y eran bien altos, uno lo tenía así, ¿verdad? Porque era, ay, padre, híjole. ¿Qué le digo yo? Terminó la alabanza, era un show. ¿Y cómo rayos hablo del rey aquí de Tiro y no sé qué y no sé cuánto? Me hacía falta algo del santo ese rato. Santo, ayudabas para que se calmen un poco. Y querían seguir cantando, pero el pastor ya les dijo, córtela, tiene que subir el invitado. Bueno, entonces subo y ahí estamos. Y, carambas. Yo no podía ministrar ahí, o sea, había mucha distracción. Estaban chorreando de sudor y los chicos querían más, ¿viste? Ay, padre, entonces le digo al muchacho, hazme un favor, tocas un sol y haces una escala con re, sol, mi menor, re, mayor, puedes variar con do y te vuelves a sol, ¿listo? Listo, pastor, el del teclado. Y empezó a hacer eso, solo una melodía. Y yo empecé a cantar les digo a las muchachas, ¿me acompañan? Y a los 3 minutos, todo el grupo de alabanza estaba llorando.
cayó una presencia del Señor tan preciosa. Los muchachos ya no estaban saltando, sus espíritus se abrieron al Señor. Solamente había música, ni una sola letra dijimos, nada. Pedí que se acomodaran las sillas y pude predicar más allá de las 11 de la noche. Terminamos la reunión cerca a las 12 menos 5. Precioso tiempo. Yo estaba muy tentado para subir y bajar a todos, porque eran bien chachachás. Pero no, precioso la manera en que fueron sensibles al Señor. Y me mostraban dos cosas, ¿verdad? A veces lo melódico no necesariamente lleva a la gente al Espíritu. Y a veces el cántico efusivo no necesariamente es distracción. Todo depende del que preside. La sabiduría para poder encauzar las cosas correctamente. Y ciertamente, hermanos, hay un lugar para el gozo. Hay un lugar para todo lo que queramos experimentar en Dios, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? El pastor de la alianza era uno de los que estaba llorando. Y ya cuando terminó todo, me dijo: qué rico, qué lindo tiempo, Pastor Fernando. ¿Esto entraría en lo profético? Le digo: yo creo que sí. Porque básicamente lo profético es una penetración del Espíritu Santo de manera visible para todos. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué hace el salmista profético? Lo que quiere es que la gente experimente a Dios. Es eso es lo profético. Entonces, si estoy metiéndole 10 minutos santo y nadie está experimentando más que aburrimiento, cantemos algo juntos, cántico congregacional. Es mejor cantar con el entendimiento en ese momento y luego buscaremos otro donde ellos puedan abrir sus espíritus. Pero tiene que haber la capacidad de ver a la gente. El primero que está así es el líder. ¿Qué va a ver? Nada, pues, hermano. El líder está prohibido de cerrar los ojos. Él tiene que mirar lo que está pasando para saber hacia qué lado debe levantar la cuestión. Pero ahí se nos va, ya se fue, ya se fue. Ya está, ahí está, al lado de David, ¿lo ves? El de la derecha. Ese es mi líder de alabanza, decir, ahí se quedó. ¿Y ahora qué hacemos aquí? A ver, está. Caramba, no lo puedes bajar, Señor, porque ya se nos fue, hermano. Ya se nos fue. La sensibilidad para que el pueblo experimente al Espíritu Santo es lo que guía el servicio. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no cada uno en su casa? Porque juntos podemos sostener nuestra fe de una forma muy interesante. Ese es el punto. Yo podría quedarme en mi casa cantando lo que fuera, pongo mi música. ¿Por qué nos reunimos? Nos ministramos fe. Porque no todos hemos tenido una buena semana y no queremos empezar otra que en la que estamos, con la condición que estamos. Porque necesitamos escuchar una palabra de fe. Porque a través de la adoración Dios nos alinea. ¿A qué? A creer. Una adoración profética no es complicada. Y la gente sabe que adoró y sabe que sale diferente a como entró.